Buenas tardes con todos, mi nombre es Mónica Paredes Mejía y hoy día les voy a presentar el tema de las aves de Huacho Hualmay-Carquín, un punto de descanso entre la urbanización. Me encantaría estar justo presente hoy día con ustedes, sin embargo por motivos de fuerza mayor he tenido que salir al campo y les he dejado grabada esta presentación muy interesante. Este trabajo se realizó en conjunto con Antonia Peño y Héctor Aponte a través de la ONG Cooperación y del Grupo COE Perú, así como también de la Universidad Científica del Sur. Las aves han tenido una relación muy importante con lo que son los humedales. Los humedales, estos ambientes de inundación que se encuentran normalmente con agua dulce o salobre, ya sea en forma de lagunas, en forma de pantanos, siempre han servido como una plataforma para estos organismos, debido a que encontramos disponibilidad de agua, alimento, cobertura vegetal, además sirven como corredor migratorio, zona de descanso y zona de reproducción, ¿no? Es debido a esta gran aglomeración de distintas especies de aves, podemos ver que esto se ve reflejado en estas zonas, ¿no? Por ejemplo, esta foto fue tomada en el humedal Huacho Hualmay-Carquín de un falco peregrino, ¿no? Justo aprovechando la migración de las gaviotas de Franklin. En el Perú, los humedales que se encuentran en mayor protección y que también poseen una gran importancia son los ambientes Ramsar. Tenemos 14 en total, entre los cuales figuran 5 humedales costeros, entre los que figuran el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, los Manglares de San Pedro de Avice, el Refugio Vía Silvestre Pantanos de Villa, Paracas, el Santuario Paracas y el Santuario Nacional de las Lagunas de Mejía, ¿no? Todos estos forman una línea que continúa la zona costera. Y si retrocedemos un poquito más, a través del mundo podemos encontrar una gran cantidad de ambientes Ramsar, ¿no? Especialmente en la zona de Centro y Norteamérica, en comparación a la zona de Suramérica. Pero que sin embargo normalmente, como podemos ver, se encuentran en la zona que rodea el borde costero. Esto se debe a un motivo y es principalmente a la ruta migratoria del Pacífico, ¿no? Existen numerosas rutas migratorias que toman las aves, sin embargo, una de estas, que es la que vamos a ver ahora, es la del Pacífico, la que utiliza las zonas de las costas, tanto de toda la zona de América, ¿no? Tomamos zona de Norteamérica que podemos ver acá y la zona de Sudamérica. Entonces utilizan los puntos que se encuentran entre este corredor para poder trasladarse entre sus zonas de alimentación y sus zonas de reproducción, ¿no? En este corredor migratorio aproximadamente lo utilizan entre 350 y 400 especies de aves, ¿no? Entre las cuales podemos encontrar una gran variedad de aves playeras. Y es aquí donde vemos el pequeño problema que sucede en Sudamérica, que es que al comparar la zona de Centro, Norteamérica con la zona de Suramérica, podemos ver que la cantidad de ambientes protegidos cambia, ¿no? Podemos tener una gran cantidad de ambientes protegidos en la zona centro, lo cual es muy reducido en la zona sur. Y a pesar de decir que están siendo protegidas en la zona centro, debido a que esto es un corredor, estas aves requieren de poder ser protegidas en toda la extensión de su corredor, ¿no? Y esta es la importancia de los humedales costeros para la conservación de las aves playeras. No, imaginemos, a mí me encanta poner este ejemplo, imaginemos que vamos a tomar unas vacaciones, ¿no? Nos vamos a ir de vacaciones y vamos a cruzar todo el Perú. Nos vamos a ir desde Tacna hasta Tumbes, ¿no? Este viaje sin paradas nos tomaría aproximadamente 38 horas con un total de 2.500 kilómetros, ¿no? Si nosotros vamos a realizar este viaje, no lo vamos a hacer en 38 horas, no lo vamos a hacer sin paradas. Necesitamos saber dónde vamos a dormir, qué es lo que vamos a comer, ¿no? Dónde vamos a comer, ya que es un viaje demandante, es casi un día y más en el camino, ¿no? Entonces, estas paradas que nosotros requeriríamos hacer, por ejemplo, para comprar, para dormir, para recargar el carro, es lo que equivaldría a los humedales costeros, en este caso del corredor migratorio del Pacífico, para las aves que realizan esta migración, ¿no? Ellas requieren saber o requieren lugares de parada donde puedan alimentarse, donde puedan dormir, donde puedan protegerse y donde puedan engordar para poder regresar a su zona de reproducción.
En la costa central del Perú podemos encontrar una gran variedad de humedales en distintos estados de conservación y con distintas extensiones, ¿no? En el departamento de Lima, entre los humedales que conocemos y que han sido citados para el Atlas de Aves Playeras del Perú, sitios importantes para su conservación del año 2014, podemos encontrar la ubicación del humedal Huacho Hualmaicarquín, el cual se encuentra a menos de 15 kilómetros de la laguna Medio Mundo al norte y del estuario del Paraíso al sur, ¿no? Esta es la ubicación del humedal del cual estamos hablando hoy día. La importancia de conservar todos estos humedales, a pesar de que uno piense de que la diversidad se repite de un punto a otro, es por este mismo hecho de la conectividad entre estas zonas, es decir, de un movimiento de las aves entre estos humedales, ¿no? Un pato o un ave playera que se encuentra descansando en Chancay fácilmente podría moverse hasta Pantanos de Villa y hasta Puerto Viejo, dependiendo de la preferencia, ¿no?, de este grupo de aves, ¿no? Este movimiento, tanto a corta como larga medida, se empezó a teorizar en los años 1820 debido a la observación de estas, y me van a perdonar mi alemán, Pfeilverstorch, que básicamente significa cigüeña flecha, que se empezaron a realizar. Estas aves se empezaron a avistar alrededor de los años 1820 y se empezó a teorizar que estas flechas únicamente eran vistas en África. Y sin embargo, estas aves atravesadas y aún vivas volando se observaban en Alemania. Y es por esto que empezaron a teorizar que existía un gran movimiento de aves entre los países, ¿no? Y sin embargo, el movimiento, como hemos podido observar, no solamente es grande, como los corredores migratorios, sino que también probablemente exista una dispersión, ¿no? Por ejemplo, el rascón plomizo puede, al crecer, al reproducirse, probablemente se extienda a los distintos humedales que existen, ¿no? Para medir esto, uno normalmente realizaría estudios de anillos, anillar a las aves, ¿no? Por ejemplo, a esta garcita, para poder ver cuál es su capacidad de movimiento, ¿no?, entre todos estos humedales. Asimismo, es importante evaluar estos humedales a través del tiempo y no solo realizar un único análisis, ya que la comunidad cambia su composición cada cierto tiempo. Y esto puede ser debido también a las migraciones, al cambio de la temperatura y al mismo cambio de hábitat que se da en el mismo humedal. En este mapa podemos ver dónde se encuentra el humedal en cuestión del que estamos hablando, ¿no? El Huacho Hualmaicarquín se encuentra en cercanía a la desembocadura del río Huaura y también de la albufera del Medio Mundo y de la Laguna del Paraíso, ¿no? Por lo cual se pensaría que las aves que utilizan estos dos ambientes, e incluso la desembocadura del río Guarda, podrían parar en este ambiente, ¿no? Como lo vi en una propaganda de Visita Huacho, podemos ver que tienen su entrada, ¿no?, a la zona de puerto, a la zona de marea, sus piscinas, sus zonas de deporte, y también si uno baja, porque esto es como un barranco, podemos ver la zona del humedal, ¿no?, como bordea la playa. En el año 2018 se publicó un paper de Héctor Aponte sobre la flora vascular del humedal de Carquín y Gualmay, donde se encontraron que este humedal presenta el mayor número de especies de plantas vasculares por hectárea de toda la costa de Lima, con 3.4 especies por hectárea, ¿no? Entonces, en base a lo que habíamos visto anteriormente de la cercanía de otros humedales y en base a estos estudios, se planteó investigar la diversidad de aves de este humedal. Para esto, el humedal se encuentra dividido, como ya sabemos su nombre, en 3 distritos: Huacho, Gualmay y Carquín, con Huacho teniendo la mayor cobertura de este humedal, y tiene un tamaño aproximado de 3 kilómetros de largo por 80 metros de ancho, en su zona más ancha, ¿no?, ya que el ancho varía según la zona. La evaluación se realizó desde octubre de 2019 hasta febrero de 2021 y sin embargo se vio interrumpida por las zonas de cuarentena que tuvimos, ¿no? Para la evaluación se hizo un recorrido simultáneo y continuo a través de los dos transectos que decidimos llamar semilitoral para la zona de la playa y el urbano. El horario de evaluación fue en las horas de la mañana, entre las 6 y las 7 de la mañana, y se utilizan las técnicas de conteo directo
y de conteo por bloque para grupos mayores de 300 individuos, ¿no? Esta es una vista de la zona de Karkin, del humedal Huachahualmay-Karkin, donde podemos ver cómo se hicieron los transectos, ¿no? El transecto intermareal y el transecto urbano. En este humedal existe un gran impacto humano, ya que se encuentra, como podemos ver en las fotografías, justo debajo de lo que sería el barranco y a continuación de lo que es la zona urbana, ¿no? Esto implica que se encuentra en constante presión urbana, ¿no? Por ejemplo, el ingreso de animales domésticos, la utilización de su agua para limpieza y la gran cantidad de desechos, ¿no? Asimismo, hemos visto un impacto humano de la reactivación post-cuarentena en los muestreos que hemos hecho post-cuarentena, debido a que hemos visto más actividad al aire libre y un menor control en las zonas de playa, ¿no? Además tenemos una zona muerta de avistamiento, como le decimos, que es la zona que podemos ver en la fotografía de abajo a la derecha, donde se aplanó toda la zona del humedal y la laguna se cercó y es utilizada como zona de recreación. Durante los 12 censos tuvimos 5 pre-cuarentena, 2 intermedios entre las 2 cuarentenas que se realizaron y 5 post-cuarentenas. Para esto tuvimos un total de 77 especies avistadas. Observamos una breve tendencia a la reducción y una más fuerte en los meses de invierno, pero esto es normal debido a la reducción de las especies migratorias australes, ¿no? Como por ejemplo las aves playeras que regresan a Estados Unidos para su reproducción. Hablando más de aves playeras, ya que ese es nuestro tema hoy día, encontramos 19 especies mayormente pertenecientes a la familia Scolophacidae, ¿no? Estas se avistaron normalmente en formas de grupos, como podemos ver aquí con el playero arenero Calidris alba y con tringas, ¿no? En este caso tringa flavipes. Para el avistamiento de aves playeras normalmente observamos lo que se trata de bandadas mixtas y siempre tuvimos que estar alerta de estas bandadas mixtas, ¿no? Por ejemplo, tringa semipalmata en un grupo de zarapitos, es un poco más obvio, y en este grupo de Pluvialis escuatarola pudimos ver un vuelvepiedra rojizo, ¿no? Sin embargo, estos son los casos fáciles porque el tema con playeras, y es lo que vamos a ver a continuación, es que uno cuando recién comienza a estudiarlas no sabe qué es lo que está mirando, ¿no? Nosotros tenemos esta página obtenida del libro de Schulenberg y cuando uno recién compra su libro, esto tiene nuevecito y abre la página de playeras, no ve la diferencia en un primer vistazo, ¿no? Uno tiene que salir a campo y observarlas por bastante tiempo para poder recién empezar a avistar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, la fotografía más grande tomada en el humedal, todas estas fotografías son del humedal, observamos, ¿no? Un grupo de Calidris pusilla con Calidris himantopus y Calidris melanotus, ¿no? En un primer lugar esto puede parecer bien confuso, pero por ejemplo, ¿no? Tuvimos esta ocasión donde un playero arenero se paró junto a un Calidris pusilla y pudimos en ese momento darnos cuenta de la diferencia, ¿no? Una diferencia que uno normalmente no ve, ¿no? Uno es más grande, más blanco, el tamaño del pico, y de ahí este mismo Calidris pusilla en otra ocasión, bueno, otro organismo, otro individuo, mejor dicho, se paró junto a un Calidris minutilla. Y de ahí de nuevo pudimos ver las diferencias, ¿no? El Calidris minutilla es más pequeño, más marrón. Si estuviera en otro ángulo podríamos verle las patas amarillas del libro. Y así con paciencia y mucho cariño podemos empezar a diferenciar a nuestras aves playeras, ¿no? Para ponerles más casos, ¿no? Esta es una fotografía también de la zona intermareal del humedal. Podemos ver cómo se acumula la basura en esta zona. Y esto también sirve a los charadrius semipalmatus a esconderse entre esta zona, ya que uno no, a simple vista no se ven hasta que estás caminando y los ves corriendo por la orilla, ¿no? Y en este caso uno podría simplemente ver el grupo y decir, ah, sí, son Charadrius semipalmatus y anotarlos, ¿no? Y sin embargo a veces tenemos especies, como les mencioné, a forma de bandadas mixtas que se esconden en estos grupos, ¿no? En este caso un Calidris pusilla.
Asimismo, tenemos veces en las que son muy difíciles de observar. Por ejemplo, en esta zona de humedal de acá, ¿no? Podemos ver, bueno, al Charadrius vociferus y a 3 Calidris minutilla, ¿no? El primero fácil de ver, el segundo tal vez sí, y el tercero de espaldas, ¿no? Este mismo mimetizaje, ¿no?, de las aves les ayuda a ellas a cuidarlas, pero también nos hace a los censadores la vida un poco más difícil. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es también cuando estas aves se mimetizan, diferenciarlas por especie, ¿no? Por ejemplo, diferenciar a los Calidris pusila de los Calidris minutilla que se encuentran en un mismo ambiente, ¿no?, compartiendo la misma zona. Esto también sucede con las patas amarillas. Todos hemos tenido casos de diferenciación de patas amarillas cuando tenemos a una sola parada frente a nuestro. Será la mayor, será la menor. Y sin embargo, en este humedal tuvimos la oportunidad de diferenciarlas uno junto a la otra, por decirlo así, y pudimos apreciar la diferencia en pico y en tamaño de ambos organismos, ¿no? Tenemos a las patas amarillas mayores y a las patas amarillas menores, y podemos apreciar la diferencia en el tamaño del pico con respecto a la cara y al tamaño del cuerpo. Y es en ocasiones donde las tenemos juntitos que nos da alegría poder diferenciarlas, ¿no? Normalmente un tema tan complicado como es playeras cuando uno recién inicia, es en ocasiones así que uno ya empieza, ¿no?, a entender, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, Calidris pusila, igual comparado con Calidris minutilla. Un primer vistazo en el libro no te podría dar las diferencias que uno puede observar en campo luego de años o de meses de estar observándolas, ¿no? La identificación de playeras es un proceso continuo y es muy bueno comparar nuestra información con otros identificadores si uno no está seguro de sus observaciones, ¿no? En nuestros resultados observamos que la zona supralitoral, es decir, la zona playera, por decirlo así, tuvo un promedio de 33 especies, con una mayor abundancia de las familias Laride y Ardide. Fue la zona que presentó una mayor abundancia y riqueza y se vio influenciada por la zona de playa, es decir, la zona el splash de la misma playa, los chorrillos o chorritos que se forman por el barranco y las lagunillas temporales. Esta zona sirvió como una zona de descanso y de baño y es el que tuvo un mayor impacto humano post-cuarentena, ¿no? Pudimos observar que las mayores abundancias y riquezas se vieron en los meses pre-cuarentena, mientras que en los meses post-cuarentena estos no llegaron a ser los mismos números, ¿no? Fue en estas zonas donde vimos las mayores abundancias, como ya mencioné, entre aves playeras. La más abundante fue Numenius phaeopus, el zarapito, donde normalmente observábamos grupos de entre 150 hasta 500 individuos. Y como es común en casi todos los humedales costeros del Perú, en las épocas de verano observábamos hasta 8.000, 9.000 individuos de gaviotas de Franklin, ¿no? Bueno, si uno quiere darme un estimado más al número, ¿no?, de las gaviotas que hay acá, yo les puedo dejar mi correo y me cuentan cuántas avecitas hay ahí y comparamos. La zona urbana tuvo un promedio de 26 especies, mayormente conformada por Rallide y Ardide. Fue la que tuvo la mayor diversidad y se vio influenciada por la zona vegetal, como las lagunas, la vegetación alta, baja y también la zona de desmonte, ¿no? Sirvió como una zona de alimentación y escondite de las aves y la zona central, que es la zona, como les mencioné, de la zona de Huacho, fue la más impactada, ¿no? Asimismo, se hizo un registro de la actividad reproductiva de hasta 14 especies, ¿no? Entre la que más se evidenció fue la de Haematopus palliatus, el ostrelito blanco, donde pudimos observar puesta de huevos y presencia de pichones casi alrededor de todo el año, ¿no? Al igual que nidos de junquero y, por ejemplo, en este caso, reproducción del pichón de Burinus superciliaris. No, una foto, esta fue foto de febrero 2021 de un pichón mimetizándose, ¿no?, con la arena. En cuanto a la comparación con otros humedales, nosotros hemos evaluado 12 meses y hemos encontrado un total de 77 especies, pertenecientes a 26 familias, donde la que tuvo una mayor cantidad de especies fue la de playeras, la de Scolopacea.
Comparando con otros humedales, podemos ver que nos encontramos en cercanía con la laguna El Paraíso y Poza de la Arenilla. Sin embargo, nuestros números siguen siendo menores. Esto fue porque durante todo el periodo evaluado no observamos zambullidores y la cantidad de aves urbanas y la diversidad de aves urbanas fue muy reducida, ¿no? Normalmente si tenemos en cuenta las aves que nosotros podemos observar en nuestros jardines como turtipirines, pepites, botones de oro, semilleros, estos normalmente son incluidos en las listas de aves de los humedales y sin embargo tal vez debido a la separación por el barranco no se los suele ver de manera abundante en el humedal. Asimismo se quiso evaluar si existe un efecto en la composición de especies residentes en respuesta a la cuarentena, ¿no? Como yo les mencioné, observamos una mayor zona del uso de la playa post-cuarentena debido al aumento del factor humano y si esto habrá afectado a la composición de especies en meses previos a lo que se realizó de la cuarentena, ¿no? A modo de conclusión, tenemos que, a pesar del aumento de la urbanización en el humedal, a pesar del mayor uso que se les da a las playas ahora tras la reactivación que ha habido, el aumento del uso de las zonas al aire libre, las aves playeras continúan usando estas zonas. Es más, fue en el mes pasado, en el mes de febrero 2021, el último mes muestreado, donde observamos la mayor cantidad de patos amarillas y de playeras en el humedal. Y asimismo queremos dar que se conozca que para realizar la conservación de estas aves es necesario un enfoque a larga escala. Es decir, conservar solamente un humedal grande o un humedal pequeño no es suficiente para estas aves, ya que ellas requieren de un gran corredor que, como ya hemos observado, atraviesa países. Hemos tenido expositores de otros países. Podemos ver que estas aves utilizan esos países y que atraviesan estos países, por lo cual requieren de que se tenga en cuenta la conservación de los pequeños humedales y largos humedales costeros que podemos encontrar en la zona costera, ¿no? Asimismo, también lo que se quiere hacer y lo que se les anima a hacer es a investigar los humedales pequeños de nuestro país, ¿no? Sean pantanos de villa, por ejemplo, o otros humedales grandes han sido evaluados bastante. Y sin embargo, tenemos este pequeño humedal que se encuentra en la costa de Huacho, frente a las costas de Huacho, que nunca había sido evaluado para aves, ¿no? A pesar de estar ahí nomás, probablemente porque se creía que ya se conocía todo, porque no se podía ver nada nuevo, pero si no se investiga no se puede conservar este humedal, ¿no? Como pueden decirle a una municipalidad que es necesario conservar este hábitat si no se sabe qué es lo que hay, ¿no? Ahora se tiene una lista confirmada de las especies que podemos encontrar, ¿no? Y tal vez esto nos sirva para aumentar la lista de lugares de conservación importante para las aves playeras, ¿no? Ya que no todos se han mantenido a través del tiempo, algunos han perdido sus estados de conservación, algunos se han destruido, algunos van a ser destruidos para construir otras cosas, entonces siempre es importante estar en busca, ¿no? De qué otras zonas todavía estamos a tiempo para conservar. Asimismo quería mostrarles que las pequeñas sorpresas que nosotros estuvimos evaluando este humedal, ¿no? Por ejemplo, un pato en la zona del océano, Spotula cyanoptera, lo observamos cruzando el océano en la zona de Huacho-Hualmaicarquín. Eso fue una de las sorpresas que tuvo este humedal para nosotros. Y la visita vagrante de la huachata o Clorophaga melanoptera en la zona de Huacho-Hualmaicarquín en el último mes, en el mes de febrero de 2021. ¿No? Mostrando así que a pesar de que hemos evaluado este humedal 12 meses, no fue suficiente para terminar de mostrar todas las sorpresas que pudo haber tenido para nosotros, ¿no? Y con esto me gustaría terminar mi charla, agradecer a la ONG Cooperación y a la Universidad Científica del Sur, ya que gracias a ellos se pudo realizar esta investigación, y a ustedes por estar presentes durante esta charla. Gracias.